Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en el lugar que usted ya conoce. ¿Para qué nos hacemos? Aquí en el espacio para las personas inteligentes como usted, para aquellos que ven más allá del juego contra Cuba, para que vea usted, si ya le atinamos en la Copa América, pues qué tal si repetimos otra vez y vemos más allá de la Copa Oro. Muy bien. Le dije a usted ayer que cerraríamos esta semana a tambor batiente. Vamos a intentarlo. Hoy hablaré del caso griego desde un punto de vista un poco diferente. Yo no sé si sepa usted lo que es el estado de bienestar. El estado de bienestar es una forma de gobernar, es una gobernación que consiste esencialmente en permitir el mercado, es una economía abierta, un sistema democrático como correspondiente a la libertad económica, la libertad política. Pero es una gobernación que tasa de una manera significativa, en un porcentaje significativo, las utilidades de las empresas y también de los agentes, también de los ciudadanos. Tasas del impuesto sobre la renta por arriba del 40%, cercanas al 50%, y en el caso de las empresas, un poco arriba del 40%. Sin embargo, en esos países, no obstante las altas tasas impositivas, las personas los pagan porque para eso son impuestos, se impone algo, pero reciben a cambio de esa alta contribución servicios públicos de primera. Se decía antes que el estado de bienestar era aquel estado que garantizaba desde la cuna a la tumba el bienestar de sus habitantes de ese país y también una serie de servicios que le permitían disfrutar de la vida, trabajo seguro, salario digno, una educación de calidad, un servicio de salud pública también, y una libertad para expresarse, para reunirse, y un sistema democrático que les permitía de tanto en tanto elegir a un nuevo gobernante y hacer la transferencia del poder de manera pacífica. Este estado de bienestar fundamentalmente se arraigó en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, países donde la socialdemocracia, ese intento intermedio entre el socialismo típico a la Unión Soviética de principios del siglo XX y lo que llaman algunos el capitalismo salvaje. De tal manera que la socialdemocracia había construido lo que Anthony Giddens, cuando le desarrolla a Tony Blair aquel nuevo programa electoral para que el Partido Laborista en Inglaterra recuperase el gobierno, llamó la tercera vía. Muy bien. Mientras Europa, junto con los Estados Unidos y Japón, eran los países que dominaban el mundo industrial, hubo excedentes o hubo ingresos suficientes para pagar esos altísimos servicios sociales y beneficios sociales también. Pero a medida que vamos entrando a los años 70 u 80, y ya más clara y abiertamente en los años 90, entramos a una situación donde estos gobiernos y países europeos empezaron a perder competitividad, sus niveles de productividad empezaron a bajar. Es que seguramente, diría el víbora, allá no democratizaron la productividad como aquí, ¿verdad? Eso dio por resultado que los gobiernos, para poder satisfacer esos beneficios sociales y esos beneficios que las leyes le otorgaban a los habitantes en esos países, a tener que endeudarse. Y poco a poco fue creciendo su deuda, al tiempo que países como Taiwán, Corea, Singapur, China popular, incluso ya en los años 90, y otros países emergentes, empezaron a ganar presencia en los mercados mundiales merced a sus menores costos de producción, primeramente, el costo de la mano de obra muy bajo, pero después a avances científicos y tecnológicos propios, como sería primero el caso de Corea, de la República de Corea, o Corea del Sur, como se le conoce de manera semioficial.
Los gobiernos europeos y sus sociedades no cambiaron, y los gobiernos y la clase política no se atrevió a decirles que había que cambiar. De tal manera que la deuda creció a niveles insostenibles, de tal manera que en la crisis del 2008-2009 los hace tronar. Pocos son los países europeos que entendieron a cabalidad esto antes del agravamiento de las condiciones estructurales de sus economías. Quizá Alemania sea el único caso o el caso más claro de esto. Un país de personas trabajadoras de siempre, con una cultura del ahorro profundamente arraigada, un país donde solamente el 27% de sus habitantes tiene casa propia. En cambio, en Grecia el 80% son dueños de sus departamentos, o en España el 75-78%. Es decir, el alemán es frugal, ahorrativo, trabaja mucho, ahorra también para heredarle a las siguientes generaciones una mejor calidad de vida y una mayor seguridad económica. Es ahí donde se inserta la crisis griega. Ya no voy a hablar de lo que pasó en España o va a pasar en Francia, un poco en Inglaterra, que ha realizado cambios estructurales profundos después del 2008 con el señor David Cameron, el primer ministro, que recién obtuvo una aplastante victoria. Pero es ahí, decía, donde se embona o donde entra esta crisis de Grecia. ¿Por qué? Porque Grecia y los excesos de esta bola de sinvergüenzas que son los griegos llevaron el vivir del Estado o vivir de la dádiva gubernamental sufragada con deuda pública al extremo. Pero no es Grecia el único caso en Europa. Italia, no crea usted que está muy lejos en cuanto a beneficios sociales sin sustento. Francia, ni se diga. España empezó Mariano Rajoy a corregir. Sarkozy lo intentó y logró subir las pensiones de 60 a 62 años, la edad mínima de retiro, y se le armó casi una nueva revolución francesa. ¿Por qué? Porque millones de europeos no están dispuestos a ceder algo, por mínimo que sea. Y le doy un dato nada más. El continente europeo en su conjunto es un espacio económico donde la esperanza de vida al nacer prácticamente es 80-81 años. Y si usted los jubila a los 60, 62, 65, va a tener que sufragarles una pensión muy buena, muy sustanciosa, en algunos casos 55-60% de su último ingreso, durante 15 o 20 o 25 años. Pagarles un servicio de salud pública caro, porque los viejos somos achacosos y tenemos enfermedades caras. Ya aquella época donde vivíamos, que la diarrea, que el dolor en la garganta, calenturas, esa ya pasó. Ahora ya tenemos diabetes mellitus, cardiopatías, cuestiones degenerativas con motivo de la edad, Parkinson, Alzheimer, etcétera. Enfermedades muy caras. Y al haber menos niños hay menos dinero ya pues que aportar en forma de impuestos para sufragar a tanto viejo. Grecia, el 52% de sus habitantes tiene una pensión. Pues ¿de dónde? No hay. Entonces Grecia representa la debacle, es esa salida del escenario del estado de bienestar. De ahí el gran impacto que tiene en las otras sociedades europeas. Muchos deben de estarse viendo en el espejo griego. Yo le decía a usted que la gran enseñanza de la crisis griega para nosotros era precisamente esa, el que no es posible vivir por siempre gozando beneficios sociales sufragados con deuda. Ese no es el estado de bienestar, evidentemente, pero hemos prostituido el concepto, particularmente en nuestro país. Bueno, el otro día la inefable Chayito Robles diciendo es que la política social de este gobierno del presidente Peña Nieto la llevó a nuevas alturas, no como en los 12 años antes, y una serie de tonterías y de elogios serviles
que por lo demás lejos están de serle útiles y positivos para la imagen del presidente Peña Nieto. El impacto de lo que está sucediendo en Grecia evidentemente rebasa las fronteras de ese país y rebasa también lo financiero, lo puramente financiero, la pura deuda pública y su monto. Va más allá, tiene que ver con un modelo de gobernación que prácticamente hoy en el mundo está agotado. Los países que quieran seguir manteniendo finanzas públicas sanas tienen que modificar de raíz esa idea perversa de un estado de bienestar que fue útil y factible hace 50, 60 o más años. Hoy ya no lo es. De tal manera, pues, que pretender otorgarles a todos los beneficios sociales inimaginables es una locura. No solo para un gobierno, porque se quedaría sin recursos, sino para un país entero. Por eso yo le pido a usted sinceramente que la crisis griega vaya siguiéndola, vaya dándose cuenta de estos detalles que pocos hablan. No es un problema solamente de que mintieron al Banco Central Europeo y que lo engañaron para seguir agandallándose miles de millones de euros. Eso es cierto, pero lo más importante es que los griegos pretendieron vivir por siempre del dinero que el resto de Europa les estaba prestando y que pensaban, inteligentemente, que jamás iban a pagar. Les llegó la factura y hoy tendrán que pasar unos 20 o 30 años, cuando menos, de una cruda que ningunos chilaquiles bien picosos van a poder curar. Así se tomen un frasco de mejorales o de aspirinas, el dolor de cabeza no se les va a quitar. Por eso, siga usted los acontecimientos griegos. Trate usted de ir, como le hacemos aquí, más allá de la cáscara. Vaya usted al fondo. Si allá en Europa, con todos los apoyos de la Unión Europea, Grecia, que es un país de 11 millones de habitantes, no pudo con esa carga, imagínese en un país como el nuestro de 120 y tantos millones de habitantes, con 60% de los trabajadores en la informalidad y poco más de 60 millones de pobres en este país. La realidad está, mire, friegue en la puerta. No te hagas, Ángel, aquí estamos. Eso de democratizar la productividad es puro cuento, ya llegó la realidad. Por eso le pido, siga usted la crisis en Grecia y trate de escudriñar por ahí para que vea los efectos reales que tienen que ver con la debacle casi definitiva del estado de bienestar. Muchas gracias y buenas noches, y nos vemos mañana para cerrar la semana, ahora sí, mire, en cuarta alta. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.